semana, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el proyecto económico urgente denominado de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que deberá estar aprobado antes de que termine diciembre. El documento fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico, dirigida por ADN del oficialismo y compuesta por la nueva mayoría junto a Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Lenin. Alejandra, y precisamente de esa comisión, integrante de esa comisión, y ya nos acompaña Pedro Velasco, asambleísta del Partido Avanza, minoría. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muy gentil por la invitación. Bueno, tienen hasta el 27 de diciembre para aprobar o rechazar la ley de eficiencia económica y generación de empleo que presentó el presidente Daniel Noboa. Entiendo que usted ya debe haber revisado el proyecto de ley, asambleísta, y cuáles son las principales observaciones que tiene sobre este. Sí, en efecto, el tiempo es muy corto para poder nosotros tramitarlo al interno de la Comisión de Desarrollo Económico y al propio tiempo socializarlo. Empezamos en esta semana, el día de hoy, convocados a las 10 horas para empezar el tratamiento. Hay algunos temas que me parecen bastante interesantes. Cuando se habla de generación de empleo, que es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, porque en los últimos años hemos mirado de que en lugar de generarse plazas de trabajo, lo que se ha hecho es cerrarse plazas de trabajo y permitir una migración masiva en busca de oportunidades en el extranjero. Si este proyecto se apuntala en esa medida, en donde está estableciéndose incentivos importantes, es decir, rebajas considerables del impuesto a la renta, partiendo desde la generación de 12 plazas nuevas de trabajo, con una deducción, una rebaja del 20%, y así sucesivamente, quienes generen 50 plazas netas de trabajo van a recibir un incentivo del 30%. Yo pienso que eso puede volverse atractivo. Asambleísta, ¿pero qué les hace pensar a ustedes que la simple propuesta de incentivos va a redundar en generación de empleo? Esa fórmula matemática de entrega un incentivo al empresario e inmediatamente él va a contratar no ha funcionado antes, porque incentivos ya se han aprobado pues en el pasado, en la Asamblea, con ese mismo fin, y no tuvieron ese efecto virtuoso que prometían. Sí, puede ser que no se haya cumplido en su totalidad esa legítima aspiración, pero si acompañamos con otras iniciativas que están dadas desde este proyecto calificado como urgente en materia económica, por ejemplo el tema de zonas francas, en donde se habla precisamente de poder dar ese tipo de incentivos a quienes incluyan personal en estas zonas francas. Si se está hablando de que a personas que han sido privadas de la libertad, con penas privativas que superen el año, también puedan tener esa oportunidad. Yo pienso que esta propuesta en su conjunto podría estar generando esas expectativas y esas posibilidades. Todo es incierto, desde luego. Usted sabe, Lenin, más que nadie, y el país conoce, que toda iniciativa, todo proyecto de ley siempre va a tener sus pros y sus contras, y a veces sus propios detractores, que a veces no le apuntan con confianza y con fe a esas posibilidades. Pero hay que intentarlo. El país no puede quedarse estático. Asambleísta no puede ser un acto de fe. Tiene que ser producto de un análisis técnico y de una revisión muy estricta de todos y cada uno de los factores que componen pues, la economía nacional. Esto no es cuestión de prender velas para que llueva, de rezar para que llegue el niño pues, un poco menos intenso de lo previsto. Esto es un asunto de trabajo. Y pensando en aquello, asambleísta, quería preguntarle si a usted le llama la atención que este proyecto tenga una visión cortoplacista, enfocada en generar flujo de caja inmediato, 832 millones de dólares, pero no tenga un solo indicio sobre cómo atender el déficit fiscal que el propio gobierno ha reconocido en al menos 5.000 millones de dólares. Sí, yo comparto de que este es un tema eminentemente técnico. Y la presentación del proyecto obedece a ello. El presidente Daniel Noboa debe haber estado trabajando previamente a la presentación del proyecto con todo el equipo económico para sustentarlo el proyecto. Y lo que necesita este momento, y hay que decirlo con absoluta verdad, es un proceso rápido de recaudación. Los recursos económicos que se disponen en caja fiscal son bastante exiguos.
necesitamos darle posibilidades de que desde el año 2024 empiece una recaudación, que ese es el objetivo fundamental, y cortoplacista sí, porque lamentablemente no hay tiempo que perder. Si es que no se hace algo, después va a ser la situación mucho más difícil. Por lo tanto, hablamos de cerca de 830, 850 millones aproximadamente que se estaría recaudando, pero a la par tendrá que el gobierno ir haciendo otras gestiones importantes. Dentro de estas gestiones habla precisamente de dar seguridad jurídica, de atraer inversión importante que podría ser otra alternativa para ir reactivando la economía. Es decir, tiene que paralelamente hacerse varias actividades, no solamente una. Se habla precisamente de un sistema de recaudación tributaria y evitar la evasión tributaria, que es otro de los males que tenemos nosotros en nuestro país. Se va a sancionar en este proyecto de ley a quienes estén ocultando patrimonios, porque el patrimonio tiene que ser totalmente transparente, tiene que ser a la vista de todos, porque así es lo que funcionan las sociedades desarrolladas. Si empezamos nosotros pretendiendo ocultar patrimonios, ocultando bienes, ingresos, se está perjudicando al país. Y en ninguna sociedad puede funcionar con ocultamiento y con cometimiento de delitos. Totalmente de acuerdo, que se cobre a los evasores, a todos. Ahora, en principio, se dijo que el proyecto no iba a crear nuevos impuestos, pero sí lo hace. Se obliga al pago de impuesto a la renta sobre la venta de bienes inmuebles, asambleísta, el cual se suma pues, al pago del impuesto a la plusvalía, tasas y demás. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? El tema inmobiliario es una de las actividades que también genera recursos económicos. Y hay muchas personas que se dedican a esta actividad ya como una actividad eminentemente empresarial. No, y no estamos hablando de los que se dedican a eso, de los que tienen ese giro de negocio. Estamos hablando de quienes ocasionalmente venden una vivienda, un local o un terreno. Ellos hoy están exentos del pago de impuesto a la renta por esa transacción. Esta propuesta de ley señala que ahora sí tendrían que hacerlo. Sí, estaba haciendo una diferenciación de quienes hacen esta actividad permanente, pero aquellos que lo hacen desprendiéndose por alguna necesidad, por cumplir alguna obligación económica, algún pago en la situación que está actualmente, ya tienen varias cargas tributarias. El pago mismo de la plusvalía, el pago de transferencia de dominio, los pagos que se hacen en las notarías, ya es una carga tributaria importante. Yo pienso que estos temas deben ser analizados con mucho detenimiento. Yo, si usted me dice, está de acuerdo en ese sentido, no, porque si una persona se desprende de algo es porque necesita, no es porque está haciendo negocio, no es porque está haciendo una actividad comercial lucrativa. Entonces eso también tiene que diferenciarse de otras personas. Por ejemplo, estaba hablando en el proyecto y estaba mirando el tema de devolver la totalidad del IVA para quienes emprenden en actividades inmobiliarias. Yo pienso que sí, la generación de la construcción es importante, hay que darle impulso a este proyecto y eso podría estar inclusive dinamizando mucha economía. A través de la construcción se dinamiza todos los sectores productivos y qué bueno que se piense en la devolución del IVA a quienes están destinando grandes capitales a este sistema de la construcción. Asambleísta, la autorretención del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes, según algunos sectores exportadores, les va a restar liquidez a su cadena de valor, así como capital de trabajo. ¿Cómo se concilian las posiciones entre un Estado que tiene la caja vacía, que necesita dinero, y los planteamientos de quienes más empleo formal generan en el país? Sí. Esta especie de congelación de estos impuestos, si es que se lo toma de un lado, podría ser entendible el reclamo o la preocupación que tiene el sector empresarial de que se les está restando liquidez para sus actividades, para el giro del negocio. Pero también hay una oportunidad de que puedan estar congelando un valor al que normalmente vienen cancelando, porque así lo establece este proyecto, y solamente declarando un 2% porcentual sobre esa base que se pudo calcular, pongámosle en el año 2023. Eso es positivo, porque a la postre pueden tener más beneficios, más utilidades, y ya no le estaría cargando adicionalmente un impuesto mayor. Hay que entender y poner en el equilibrio de una balanza qué es lo positivo. Hoy necesitamos todos auxiliarnos al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, no solamente a un gobierno, porque a veces se tiene un concepto errado de que esto es solamente para el gobierno, es para todos los ecuatorianos. Y si hacemos una causa común, una minga, yo pienso que podremos todos entender. De esto recién empieza el debate. Usted conoce Lenin.
nosotros tenemos que socializarlo este proyecto, vamos a recibir importantes sectores productivos, empresariales, a sectores afectados para efectos de que lo nutran, alimenten este proyecto. No puede ser una propuesta de que está elaborada y estructurada y de ahí tiene que aprobarse. Al contrario, nosotros tenemos que ser flexibles y recoger los aspectos positivos en la estructuración de una ley que tendrá que ir en corto tiempo ya a conocimiento del Pleno. Y estaremos dándole seguimiento precisamente a ese tratamiento. Quiero agradecer al asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días.